instituciones históricas, restitución de tierras, víctimas, periodistas, mesa departamental de víctimas, gobernación, mesa municipal de Montería, academia, Inpoder parece que vivía en Inpoder también, alcaldía, bueno, una cosa extraordinaria. Ojalá la unidad que se va a tener durante todo el tiempo de este diplomado permanezca en el tiempo y después podemos trabajar juntos en muchísimas ocasiones. Es lo que hemos intentado muchas veces, pero a lo largo de la verdad no lo hemos conseguido. ¿Está bien? Bueno. Entonces vamos a ver si desarrollamos un poquito esto, con ayuda de todos obviamente, porque aquí hay mucho conocimiento entre ustedes. Entonces vamos a ver cómo entonces le puse este título, Córdoba, antecedentes y perspectivas, y hacia dónde vamos. Porque dicho sea de paso, todavía no tenemos seguridad para dónde va a marchar este departamento. Ahora, con ocasión de los diálogos de La Habana, no sabemos todavía, pero no solamente que eso se termine o no satisfactoriamente, sino que tampoco sabemos en caso de que termine qué va a pasar. Nosotros en Córdoba lo hemos caracterizado porque todo lo improvisamos. Y quiero ponerles varios ejemplos. Cuando hubo la construcción de la hidroeléctrica de Urabá, recuerden que ha marcado una de las grandes obras que hemos tenido en el departamento. Los que alcanzaron a pronunciarse en esos años, que duramos varios años discutiendo el tema, y que a la hora de la verdad empezaron a sentar posiciones, fueron los indígenas del Alto Sinú y los pescadores del Bajo Sinú. En Montería fuimos escasísimos las personas que entramos en el trabajo. Y eso se discutió, se analizó, hubo muchísimas cosas. Pero la indiferencia nuestra en ese entonces era proverbial. No hicimos nada. Confiamos en las palabras de Urral cuando nos dijo que íbamos a tener un desarrollo extraordinario a partir de la hidroeléctrica, que no íbamos a tener más inundaciones, que la energía sería barata, y nos hablaban de un propósito multi, que podíamos tener desarrollo de todo. Son 20 puntos que en ese entonces nos dijeron que podíamos obtener para el desarrollo. Si eso hubiese sido verdad, Córdoba no estaría en las condiciones que está en la actualidad. Creímos esas palabras confiadamente, cerramos los ojos y ahí está lo que hemos obtenido. Después, más atrás todavía, comenzó la construcción de Cerro Matos. Imagínense, eso venía discutiéndose 50 años antes. Y cuando llegó eso otra vez, ni idea teníamos lo que iba a pasar con Cerro Matos. Hace poco Cerro Matos cumplió 30 años de explotación. Y en la discusión nacional que hubo sobre la prórroga o no de Cerro Matos, los únicos que tuvieron la dignidad de pronunciarse fueron los indígenas Zenú del Alto San Juan. No oímos de nadie más ningún pronunciamiento.
a pesar de que es una discusión nacional, donde intervino mucha gente, incluso hasta los políticos, que casi no se meten en estos temas, se metieron. Llamó la atención que los conservadores fueron los que más se pronunciaron en esto. Los demás, academia, otras organizaciones, callaron. Incluso hasta celebraron la prórroga de Cerro Mató. Y Cerro Mató se organizó después una caminata allá en Montelíbano y fueron muchos los que rechazaron la posición de los indígenas. Otra prueba más de las improvisaciones nuestras. Otra, la desmovilización de las autodefensas en Córdoba, que del año 2002, que fue el año siguiente el presidente de la República, Dr. Uribe, se empezó a hablar de la posibilidad de un proceso de negociación con la autodefensa. Nos los instalaron aquí en nuestro propio territorio, en Santa Fe de Ralí. Y sobre eso tampoco opinamos. No dijimos nada, porque creíamos que este era asunto del gobierno nacional y nosotros en eso no teníamos por qué meternos. Otro ejemplo. En Puerto Libertador se está construyendo una termoeléctrica que está cambiando la vida de ese municipio. El 90% del territorio de Puerto Libertador está abierto a las licencias de exploración y explotación. 90% del territorio de Puerto Libertador. Los cambios que están sucediendo allí son extraordinarios. En Córdoba no nos hemos percatado siquiera de qué se está haciendo. En La Habana se está discutiendo unas cosas importantes. Estemos o no de acuerdo, pero la discusión es importante. Aquí creo que no sé si ha habido de pronto algunas reuniones por ahí, a veces semi-clandestinas, para hablar de un tema tan importante como es este. Estoy seguro que otra vez estaríamos improvisando si eso llega a tener alguna repercusión. Bueno, partamos de ahí nomás. Primera conclusión, improvisamos. Siempre estamos improvisando. Siempre. Un ministro de Minas, cartagenero a propósito, cuando el gobierno del doctor Uribe, en plena inundación del río Sinú, llegó a decir que era necesario que Córdoba construyera hidroeléctrica Urrá II. Este hombre llegó, miró ante la cantidad de damnificados, porque fue grave, las inundaciones del año 11, de 2012, gravísimas. Dijo, hay que construir Urrá II, porque eso ya nos quitaría de por vida los problemas con las inundaciones con el río Sinú, que nos lo habían dicho ya antes, ¿no? Con Urrá I nos dijeron no más inundaciones. Pero ahora ese ministro dijo, no más inundación, pero tenemos que hacer Urrá II. Si Urrá I ocupó 7.400 hectáreas para hacer ese embalse, tenía 340 megavatios de energía, Urrá II va a tener 53.000 hectáreas para cubrir. 53.000 hectáreas allá más arribita de Urrá II. Imagínense ustedes eso, imagínense si 7.400 hectáreas es un embalse, lo que conocen el embalse de Urrá. Ahora multipliquen eso por 10. Es una barbaridad, es un mar. Pero ya nos dijeron,
No extraño, lo normal es que la Cámara de Comercio, primero ese ministro no tenía conocimiento de eso, ni nadie había planteado eso, ni nada, ¿no? Pero lo saltó así y resulta que fue acogido de inmediato por la Cámara de Comercio, quien dijo que había que hacer los trabajos. Esa era la oportunidad para el desarrollo y todo lo demás. Sin estudios, sin previsiones, sin analizar nada, ya es educador, ¿no? Como es costumbre también entre nosotros, que no analizamos la propuesta, que no tenemos posiciones sobre eso, que no analizamos, que no profundizamos, que no tenemos referencias pasadas para ver si eso es así o no es así. Eso entonces. Yo quería decir. Déjame terminar un momentito ya. Bueno, quería preguntar que no fuera pasar. Quería preguntar. Ante esos eventos que usted marca y la constante en todos y cada uno de ellos es la falta de expresión, de participación de la gente, la pregunta es: ¿están construidos los escenarios o existen los mecanismos para que la sociedad civil pueda expresarse ante eventos de esa naturaleza? Muy buena pregunta. En el transcurso de esto es la que más vamos a tener presente. Y eso es motivo de discusión, si es posible o no es posible. Todo eso lo vamos a discutir. Cuando te mencionaba que cuando una constructora, ellos hicieron un listado de los cambios y las transformaciones que esto generaría, yo dice, nada de esto se ha cumplido, no hay manera de hacer un control, o sea, de dar quien lo llame y diga, bueno, esto fue lo que ustedes lo hicieron y esta es la realidad que ahora tenemos, vamos a ver los resultados y las transformaciones, hasta qué punto han incidido de la manera que ustedes plantearon. Si eso se dice, bueno, Grado 1 siempre tuvimos la crítica con ellos, ¿no? Pero Grado 1 siempre, hablábamos nosotros que ellos hablaron de multipropósitos. Y por fortuna tenemos los documentos donde señalan 21 factores que íbamos a tener de desarrollo. Pesca, desarrollo, bueno, una cantidad de cosas, industria y todo lo íbamos a tener. Es que nadie puede esperar de una hidroeléctrica que haga una serie de cosas sino obtención de energía, que las hidroeléctricas son para eso, ¿sí? Pero en vista de tanta crítica que recibieron en ese entonces, empezaron a hablar ya de los multipropósitos. Y por eso fue entonces que enseñaron estas cosas, obviamente que no iban a decir. Bueno, con este Urlados, la Cámara de Comercio vino otra vez el ministro y otra vez ratificaron sus propósitos. Por fortuna, hubo cierta discusión, de nuevo otra vez los pescadores los Envera, otras instituciones, ¿sí? Hubo cierta oposición. Y el CONSPI, también allá el Ministerio de Hacienda, Parques Nacionales también intervino por primera vez y se acordó no darle la licencia ambiental a ese propósito. ¿Qué hizo Urra y qué hizo el Ministerio de Minas? Demandaron esa resolución, eso está en el Consejo de Estado. Todavía no sabemos cuándo el Consejo de Estado va a fallar. Nosotros estimamos que por ahora no va a fallar, por varias razones. Uno, el país tiene suficiente energía en este momento. Suficiente energía. Segundo, el país se está preparando para vender energía a Centroamérica. Y resulta que Urra 1 va a aparecer en la lista, aparece en la lista, para cuando se necesite energía, entonces la programa no funciona. Por ahora podemos estar tranquilos, ¿sí? Precisamente porque no se necesita energía. Recuerden que están construyendo hidroituando, que son 2.400 megawatts, enorme va a ser eso. Eso va a ayudar muchísimo, no solamente a satisfacer la demanda nacional, sino que va a servir para energía. Ese es otro asunto. Córdoba se está convirtiendo en algo importante, en un departamento importante de generador de energía que debemos tenerlo en cuenta para el desarrollo. Bueno, esos son así como ese preámbulo de que nos falta. Cuando se hace la relación de que hay un impacto en el territorio los análisis, cuáles son los tipos de impactos ambientales, sociales, económicos, Bueno, ella pregunta por los cambios que están sucediendo y que van a suceder en Puerto Libertador. Eso lo vemos en la parte minera, que luego intentaremos explicar mejor, ¿no? Bueno,
esta presentación va a tener tres partes. Primera parte, que es todos los antecedentes del conflicto. Después nos vamos a ir ya a una cosa más específica, que son los municipios del sur, en donde ya vamos a analizar sus antecedentes, su economía, su cultura, toda esa cantidad de cosas. La política, que también vamos a esperar nosotros del nuevo Congreso, especialmente los congresistas nuestros. En fin, vamos a procurar ver todo eso. Y algo que muy poco se ha visto, la parte cultural. Casi nunca le hemos metido en estas discusiones y para muchos de nosotros es sumamente importante. Doctor, quiero hacer una precisión sobre, o más bien un aporte sobre lo que acaba de decir, porque he tenido la experiencia y he leído sobre el tema. Solamente un corregimiento que se movió de ahí donde estaba Urra, no recuerdo el nombre, no sé, Franquillo. Cuando se movió, ahora usted tiene alumbrado público y tiene medianamente pues, el servicio de energía. Y he revisado el POP de Tierra Alta y podría decirse que solamente que más del 80% tiene deficiencia en el servicio de energía pública, o sea, de alumbrado público. O sea, es un dato pues, para que ustedes puedan también analizar eso que usted decía, de que UNRWA simplemente no cumplió, no ha cumplido. Ahora, bueno, comencemos entonces con la primera parte. Bueno, este es nuestro departamento. Les voy a recordar algunos datos, nomás recordarles. El área del departamento es en kilómetros, 25.020 kilómetros cuadrados. Que no le guste trabajar con kilómetros, le gusta más hectáreas, 2,5 millones de hectáreas aproximadamente. Ese es el área, la superficie que tenemos. Pero no es un departamento pequeño, tampoco es enorme, pero es un departamento importante. 2,500,000 hectáreas aproximadamente, o 25.020 kilómetros cuadrados que quieran ustedes. En la población estamos aproximadamente en 1.600.000 habitantes, que yo creo una población importante, ¿no? 1.600.000 habitantes aproximadamente. Tenemos una franja costanera, que es toda esta que va desde aquí con Arboleta, el límite con Antioquia, hasta aquí, el límite con lo que es Coveña, en el Sucre. Todo esto, más o menos, son 124 kilómetros que tenemos. Es importante también. 124 kilómetros. Es interesantísimo. Tenemos este límite con Antioquia por aquí. Por aquí viene toda la vieja cordillera occidental. Cuando llega a este territorio, se divide en tres serranías. Esta que corre por aquí, que es célebre, célebre por el conflicto, célebre por la complejidad que tiene ese territorio. Por este lado, también con Antioquia, viene otro, que es la serranía de Ayapel. Y en medio de estos dos ríos, el Sinú por este lado y el Zamora por este lado, por aquí en medio, vienen las Ángeles. Tres serranías sumamente importantes. Dos nos separan de Antioquia y una que separa los dos ríos principales. De Córdoba viene, esto comienza aquí, en Antioquia, nacen estos ríos en Antioquia, en un nudo de lo que se llama el nudo de Paramillo, que viene la centrifuga, ¿sí? Este es el Sinú. El Sinú comienza de aquí y desemboca acá en el mar. Y este es cerquita, los indígenas les decían que eran ríos gemelos, porque nace en el mismo sitio y casi muy cerca uno del otro. A los zanjones le llamaban Pigú, y el otro Sinú. Nace aquí y se va. ¿A dónde llega el zanjón? ¿Dónde se ve? Desemboca en el río Zamora, perdón, en Magdalena. En el Magdalena. Siempre creímos que era el Cabo, pero no es el Cabo, que es el Magdalena. Río Magdalena. El Sinú es
más largo de todo, tiene más o menos 460 kilómetros. El Salmón es menos, tiene como 360 aproximadamente. Pero también tenemos otro río importante, que es por aquí, que nace por aquí, en la parte alta del Monte Hiel, que termina por acá, que es el río Canaleta. Ese es más chiquitico, son 90 kilómetros aproximadamente que recorre. Aunque ustedes, los que conocen el río Canaleta, ¿quién lo conoce? Bueno, es casi que una quebrada, ya es una quebrada. Antes era un río, se llama el río Canaleta, pero yo le digo por la extensión. Antes allí se metían gran cantidad de barcos a buscar madera. Uno no se explica ahora que por ahí hayan pasado barcos, ¿sí? Y pasaron barcos. Es decir, todos los efectos que ha habido sobre nuestros ríos queda ahí totalmente demostrado en el Canalete, que ya se ha reducido enormemente y poco a poco se va terminando, es lógico, ¿no? Aquí en el departamento hemos perdido en estos últimos 50 años 48.000 hectáreas de humedales. 48.000 hectáreas de humedales. Los ríos los estamos perdiendo también, enormemente, pero eso tampoco nos damos cuenta, ¿no? Bueno, entonces, este río por aquí, los tres ríos, aquí hay otros, el verde, el esmeralda,